Cero. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Saray y nuestro grupo va a hablar sobre contabilidad general. Bueno, ¿qué es contabilidad? Bueno, según Zapata nos dice que la contabilidad es la ciencia técnica que nos enseña bases de teorías y procesos a obtener una información financiera. ¿Cuál es esa información financiera? Debe darse de manera sistemática y cronológicamente, en la cual nos sirve para darle a los usuarios, en estos casos los accionistas de inversiones, para que ellos tomen mejores decisiones. También nos dice que existen tipos de contabilidad: contabilidad financiera, contabilidad gubernamental y contabilidad de costo, contabilidad comercial y contabilidad de gestión. También nos dice que la contabilidad es importante para el análisis de variables, en este caso de los estados financieros. Y gracias. ¿Nos podrías explicar un poco de la importancia de la contabilidad? Claro, la importancia de la contabilidad, la importancia ya que implica el control de todas sus operaciones en una empresa, ya sea de compra y venta o puede ser de gastos o una inversión que ha tenido. El contador debe registrar, analizar y clasificar y resumir estas operaciones para volcar en un estado o balance financiero o de resultados para ver si ha tenido una ganancia, una pérdida o ha tenido un ingreso. Ya. Ese es el eje de la información financiera para todos sus negocios. La configuración flexible del plan de cuentas, el procesamiento inteligente de transacciones y las capacidades sofisticadas de personalizar los reportes le proveen las herramientas necesarias para que usted domine sus datos financieros para poder tener una buena opción de dar al gerente para que tome las mejores decisiones en sí, para que pueda llegar a la empresa a seguir progresando y no llegue a una quiebra por tomar una mala decisión. Esa es la importancia. Alex, ¿nos podría explicar un poquito más sobre objetivos o algo acerca del tema? ¿No? ¿Puedes repetir? Si nos podrías explicar un poco sobre la contabilidad o los objetivos. El objetivo general de la contabilidad es brindar información veraz, eficaz y exacta para una empresa, la cual le permitirá al gerente o al administrador, el cual conduce la empresa, tomar las mejores decisiones. Un ejemplo de esto, por ejemplo, te podemos decir en eso por ejemplo, si tienes un gasto excesivo en un auto, un gasto de transportes que vendría a ser, esto permitirá, por ejemplo, al gerente verse o comprar un auto para la empresa, para así minorar ese gasto. ¿Sí me entendiste? Sí, entendido, pero ¿siempre van a ser gastos o vamos a tener ¿Qué? alguna utilidad? No, pues eso te digo como un ejemplo. Hay diferentes formas en las que el gerente puede decir, aquí estoy gastando más, aquí estoy gastando menos. Pero para poder, Entonces la contabilidad nos ayuda obviamente a economizar, a saber un poco más administrar nuestro pero dinero, la contabilidad en qué general invertir y cómo hacerlo. nos permitirá alcanzar algún Ya, logro, ya sea pero para hacer eso personal debemos y realizar un proceso, como o externo, si es que hay un proceso, ¿o pueden no? explicarme cada Claro, uno. exactamente. Yo creo que Digo, si la hacer un contabilidad proceso. nos permitirá ¿Y cuál es el proceso? alcanzar En nuestros este caso sería objetivos, ya sea personal en o este caso, como para la digamos, para una sociedad, ¿o empresa no? sería primeramente el libro diario. El libro diario, en el cual tienes que obviamente hacer las operaciones, las transacciones cronológicamente. Y de ahí serían los mayores, que los vas registrando de manera ordenada, así como van, o sea, de manera en que los asientos se han hecho. Y de ahí sigue el balance, y de ahí sigue el estado de situación, el estado de resultado, el estado de situación financiera también. Claro, sí, una partecita, Exacto. ¿Pero eso para lo eso debo ser llamaríamos proceso contador o no. contable o ciclo contable?
Eso sería... Pero para hacer eso, ¿debo ser contador sería- o qué? ¿O si puedo hacer como No, verás, cualquier persona? ahí creo que depende del autor, porque hay, por ejemplo, libros en los que les llama Ya. ciclos contables y el otro es un proceso. Ahí depende más del autor. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre proceso y ciclo contable? Mm, Porque según yo que sé, el proceso tiene que Ya, ¿qué verlo pasa con con lo la que, poli? lo que Sarai me dice, libro diario, balance de mayores, O balance de sea, sí, claro que vamos a comprobación. realizar un Contable proceso tiene que normal ver con de que tematización, el orden de las debemos tener más cuentas o algo por el conocimiento para estilo. Eso luego, tiene que ver, o sea, es bien diferente ya. Pero tú, Andy, tú no sabes Ya. qué significa eso. claro, El tú no ciclo estás diciendo, a contable ver, tiene que ver con la evaluación, procesamiento, una parte que tú me decías. Exactamente. es lo Ya, mismo. no es lo mismo, compañero. A ver, explícame por qué. Claro, exactamente. Si tú Explícalo, tienes esa Saray, duda, explícanos explícalo, porque nosotros no sabemos. explícalo. ya, No, es pero que tú estás una parte diciendo que eso, también por me eso te digo decías que tú la expliques. importancia de la Es que el contabilidad. proceso contable es lo ¿Puedes explicar que, un poco más a fondo sobre bueno, eso? yo, si no mal recuerdo, creo que era es lo que la que Saray habló, que era la libro de ya. No, es la parte del ciclo contable, de una fase del ciclo contable, en la cual está la evaluación, sistematización, información, y son cuatro procesos ahí. Mientras que el otro que me decías tiene que ver con eso lo que dijo el libro diario, esas cosas. Ya ni me recuerdo. Proceso. Ese sería el ciclo contable. Entonces, Sí, creo. Ya. Pues, y No, Hugo, ¿qué tú eso. piensas, Hugo? Que lo que dijo la Saraí Porque es como desglosar según el Google ciclo dice que contable en sí, para poder en qué detallar funciones, eso, en qué partes podría nomás estar, por ejemplo, va. la En cuenta cambio, el caja, Andy quiere la decir que se dice que caja ese es un chica, proceso, y pero así en sí subcuenta por todo forma subcuenta, el ciclo pero contable. especificando el Eso producto, lo que sea, debía sea decir el bienes o Andy. servicios. Maestro, es lo que te quería No, decir, yo Hugo, pero no ya sé. te entendí. ¿Qué quisiste decir? Bueno, en esa parte de ahí. O sea, toda esa parte que ustedes me dicen va enfocado al ciclo contable. Justo en el ciclo contable aparecen y se subdividen ahí. Bueno, sí, pero como hacer, ahí faltan también los documentos fuentes que son muy esenciales para que vos puedas hacer el libro diario. Sin ellos, vos no tienes un documento o un respaldo que se dice en sí para que puedas vos sustentar tu asiento como has realizado y todo eso. Sí, sí, sí es válido eso. Pero así como tú me dices que necesito documentos fuentes, ¿de ley debo aplicar lo que son leyes contables o normas contables? Y claro, porque si es que no aplicas como está en la ley estipulada, como se Entonces, ¿es estás necesario hacer todos infringiendo los la ley, estados y financieros si o te hacen solo una los que auditoría, te pueden necesitamos? llevar preso porque no estás cumpliendo con la ley establecida o las NIC o las NIC y las NEF, que son las normas internacionales del Ecuador, y estás haciendo un fraude de empresa. Claro. Oigan, chicos, una pregunta. Solo, o sea, ¿quiénes deben llevar contabilidad? O sea, ¿Quiénes deben llevar contabilidad? Sí, Todas las muy bien. ¿Y personas tú, Alex, qué que, piensas sobre eso? como ser, tienen gastos más de 60.000 y ingresos más de O Saraí, 80.000 ¿qué y piensan todas las ustedes? sociedades en sí. y o sea, otra pregunta, y una persona que tenga una tienda, ¿no puede llevar contabilidad porque, o sea, porque no tiene sus ingresos 60.000 o también puede? También puede. De poder También sí puede. puede, pero ¿Y para qué? como ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Tiene algún para saber beneficio si que se tenga lleve? es que, claro, Sí, la eso contabilidad te ayuda a sí es la tener base. beneficios. Oye, Ya, sí, Verás, es que la contabilidad en sí te ayuda a tener un mejor beneficio porque tienes mejor control eso, de qué chicos, y vendes, con eh, muchas qué gracias. Yo me productos despido son y los que hasta otro más día. Adiós. necesita en tu
negocio, y con eso lo inviertes en cosas que no te compran, y ahí verificas qué tiempo te dura, llevas más ordenadamente, en el cual te ayuda a un mejor ingreso para ti y no verías una pérdida. Hola, muy buenos Mientras que días. si Mi no llevas nombre es Saray contabilidad, y nuestro no grupo va a sabes si es hablar que tienes sobre una contabilidad pérdida o general. una ganancia. Bueno, ¿qué es contabilidad? Bueno, según Zapata nos dice que la Bueno, contabilidad es la muchachos, ciencia ha sido técnica que un nos gusto enseña bases de charlar con teorías y ustedes procesos y a hasta la obtener una próxima. información financiera. Bueno, ¿Cuál es chicos, esta información para mí financiera? también un gusto. Debe Pasen darse una de feliz manera Navidad y un próspero año nuevo. sistemática y cronológicamente, Igualmente, en la cual nos sirve para darle a los usuarios, en este caso a los accionistas de inversiones, para que ellos tomen mejores decisiones. También nos dice que existen tipos de contabilidad: contabilidad financiera, contabilidad gubernamental y contabilidad de costo, contabilidad comercial y contabilidad de gestión. También nos dice que la contabilidad es importante para el análisis de variables, en este caso de los estados financieros. Y gracias. Hugo, ¿nos podrías explicar un poco de la importancia de la contabilidad? Claro, la importancia de la contabilidad. La importancia ya que implica el control de todas sus operaciones en una empresa, ya sea de compra y venta o puede ser de gastos o una inversión que ha tenido. El contador debe registrar, analizar y clasificar y resumir estas operaciones para volcar en un estado o balance financiero o de resultados para ver si ha tenido una ganancia, una pérdida o ha tenido un ingreso. Ya. Ese es el eje de la información financiera para todos sus negocios. La configuración flexible del plan de cuentas, el procesamiento inteligente de transacciones y las capacidades sofisticadas de personalizar los reportes le proveen las herramientas necesarias para que usted domine sus datos financieros para poder tener una buena opción de dar al gerente para que tome las mejores decisiones en sí, para que pueda llegar a la empresa a seguir progresando y no llegue a una quiebra por tomar una mala decisión. Esa es la importancia. Alex, ¿nos podría explicar un poquito más sobre objetivos o algo acerca del tema? ¿No? ¿Puedes repetir? Si nos podrías explicar un poco sobre la contabilidad o los objetivos. El objetivo general de la contabilidad es brindar información veraz, eficaz y exacta para una empresa, la cual le permitirá al gerente o al administrador, el cual conduce la empresa, tomar las mejores decisiones. Un ejemplo de esto, por ejemplo, te podemos decir en eso por ejemplo, si tienes un gasto excesivo en un auto, un gasto de transportes que vendría a ser, esto permitirá, por ejemplo, al gerente verse o comprar un auto para la empresa, para así minorar ese gasto. ¿Sí me entendiste? Sí, entendido, pero ¿siempre van a ser gastos o vamos a tener ¿Ok? alguna utilidad? No, pues eso te digo como un ejemplo. Hay diferentes formas en las que el gerente puede decir, aquí estoy gastando más, aquí estoy gastando menos. Pero para Entonces, ¿Sí me poder, entiendes? la contabilidad nos ayuda obviamente a economizar, a saber un poco más, a administrar nuestro dinero, en qué invertir, cómo hacerlo. ya, pero para hacer eso debemos realizar un proceso, o si es que hay un proceso, pueden explicarme cada Claro, uno. exactamente. Yo creo que tiene que ser un proceso. ¿Y cuál es el proceso? En este caso digamos, para una empresa sería primeramente el libro diario. El libro diario en el cual tienes que obviamente hacer las operaciones, las transacciones cronológicamente. Y de ahí serían los mayores, que los vas registrando de manera ordenada, así como van, o sea, de manera en que los asientos se han hecho. Y de ahí sigue el balance, y de ahí sigue el estado de situación, el estado de resultado, el estado de situación financiera también.
exacto. Pero eso lo llamaríamos proceso contable o ciclo contable. Eso sería... ¿Qué sería? No, verás, ahí creo que depende del autor, porque hay, por ejemplo, libros en los que les llama Ya. ciclos contables y el otro es un proceso. Ahí depende más del autor. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre proceso y ciclo contable? Mm, Porque según yo que sé, el proceso tiene que verlo con lo que Saray me dice, libro diario, balance de mayores, balance de comprobación. Contable tiene que ver con tematización, el orden de las cuentas o algo por el estilo. Eso tiene que ver, o sea, es bien diferente ya. Pero tú, Andy, tú no sabes qué significa eso. claro, El tú no ciclo estás diciendo, a contable ver, tiene que ver con la evaluación, procesamiento, una parte que tú me decías. Exactamente. es lo Ya, mismo. no es lo mismo, compañero. A ver, explícame por qué. Claro, exactamente. Si tú Explícalo, tienes esa Saray, duda, explícanos explícalo, porque nosotros no sabemos. explícalo. No, es que tú estás diciendo eso, por eso te digo que tú expliques. Es que el proceso contable es lo que, bueno, yo, si no mal recuerdo, creo que era es la que Saray habló, que era la libro de ya, no, es la parte del ciclo contable, de una fase del ciclo contable, en la cual está la evaluación, sistematización, información, y son cuatro procesos ahí. Mientras que el otro que me decías tiene que ver con eso lo que dijo el libro diario, esas cosas. Ya ni me recuerdo. Proceso. Ese sería el ciclo contable. Entonces, Sí, creo. Ya. Bueno, y Hugo, ¿qué tú piensas, Hugo? Que lo que dijo la Saraí es como se desglosar el ciclo contable en sí, en qué funciones, en qué partes nomás va. En cambio, el Andy quiere decir que ese es un proceso, pero en sí todo forma el ciclo contable. Eso debía decir el Andy. Maestro. No, yo ya te entendí, Ani, ya te entendí qué quisiste decir. Bueno, en esa parte de ahí. O sea, toda esa parte que ustedes me dicen va enfocado al ciclo contable. Justo en el ciclo contable aparecen y se subdividen ahí. Bueno, sí, pero como hacer ahí faltan también los documentos fuentes que son muy esenciales para que vos puedas hacer el libro diario. Sin ellos, vos no tienes un documento o un respaldo que se dice en sí para que puedas vos sustentar tu asiento como has realizado y todo eso. Sí, sí, sí es válido eso. Pero así como tú me dices que necesito documentos fuentes, de ley debo aplicar lo que son leyes contables o normas contables. Y claro, porque si es que no aplicas como está en la ley estipulada, como se estás infringiendo la ley y si te hacen una auditoría, te pueden llevar preso porque no estás cumpliendo con la ley establecida o las NIC o las NIC y las NEPS, Ni- que son las normas internacionales del Ecuador y estás haciendo un fraude de empresa. Claro. Oigan, chicos, una pregunta. Solo, o sea, ¿quiénes deben llevar contabilidad? O sea, ¿Quiénes deben llevar contabilidad? Todas las personas que como ser tienen gastos más de 60.000 y ingresos más de 80.000 y todas las sociedades en sí. y o sea, otra pregunta, y una persona que tenga una tienda, ¿no puede llevar contabilidad porque, o sea, porque no tiene sus ingresos 60.000 o también puede? También puede. De poder sí También puede. puede, ¿Y pero para qué? como ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Tiene algún para saber beneficio si que se tienda lleve? es que claro, la Eso contabilidad cuando te realidad ayuda a casi es la tener básica. beneficios. Oye, Sí, Verás, es que la contabilidad en sí te ayuda a tener un mejor beneficio porque tienes mejor control
de qué vendes, qué productos son los que más necesita en tu negocio, y con eso pues, inviertes en cosas que no te compran, y ahí verificas qué tiempo te dura, llevas más ordenadamente, en el cual te ayuda a un mejor ingreso para ti y no verías una pérdida. Mientras que si no llevas una contabilidad, no sabes si es que tienes una pérdida o una ganancia. Bueno, muchachos, ha sido un gusto charlar con ustedes y hasta la próxima. Bueno, chicos, para mí también es un gusto. Pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Igualmente, Bye, bye. se ven, chao. Igualmente, chao. ¿Qué?